Bendecimos a Dios por todas las visitas que tenemos en este día. Bendecimos a Dios por todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que han disfrutado del servicio a la distancia a través de las vías electrónicas. Denle un aplauso al Señor por toda esta gente. A ustedes les decimos bendiciones. Gracias por estar conectados con el Centro de Adoración Naco. Es una visita obligatoria si están en el país y vienen a la capital. Amén. Yo quiero predicar inmediatamente. Abra su Biblia, por favor, y váyase al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a predicar en este día. Queremos bendecir de todo corazón a todos los presentes acá que están por primera vez en la casa del Señor. Desear que el Dios del cielo me lo prospere en todo el sentido de la palabra. Amén. Y que hoy puedan llevarse el milagro que han venido a buscar en este día aquí a la presencia del Señor. Amén. Vamos a predicar sobre el tema la bendición de ser pescadores de hombres. La bendición de ser pescadores de hombres. Todo el que pueda estar de pie, por favor, quiero que esté de pie. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que entrando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, Pedro, ¿verdad?, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen, dígale que está a tu lado, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, dile que está a tu lado, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Puedes decírselo a que está a tu lado? Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Toma la mano del que está a tu lado y míralo a los ojos y dile: yo sé que Dios me ama, yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Con un aplauso tome sus asientos, por favor, en esta hora. Vamos a hablar sobre la bendición de ser pescadores de hombres. Podemos hablar de tantas bendiciones, de tantos frentes que Jesús, que Dios el Padre eterno escogió para que los seres humanos seamos bendecidos. Las bendiciones sacerdotales, las bendiciones pastorales, las bendiciones paternas, las bendiciones filiares, las bendiciones en todos los frentes. Todos estos tipos de bendiciones deben
de una u otra manera también explicar sobre esta bendición, la bendición de ser pescadores de hombres. El pasaje introductorio que hemos utilizado como trasfondo bíblico para esta predicación nos revela un episodio en el que Jesús se encuentra con quienes serían posteriormente sus discípulos, sus primeros discípulos. Y lo encuentra en el lugar donde ellos estaban, porque Cristo nos busca donde nosotros estamos. Cristo no iba a encontrar a Pedro despachando en un banco como el gerente del banco, porque Pedro no era gerente del banco, Pedro era pescador. Y fue al lugar donde Pedro necesitaba encontrarse con Jesús, diciéndonos esto, que donde Él nos encontró era precisamente en el lugar indicado, en el momento indicado y en las condiciones indicadas para nosotros ser el hombre y la mujer de éxito en la presencia del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Y se le presenta a los discípulos de una manera milagrosa, como probablemente no se nos presentó a ninguno de los presentes. Alguno de los presentes quizás ha sido bendecido con un milagro de sanidad, como me dijo alguien recientemente: el Señor me sanó de cáncer, el Señor me curó de esta enfermedad, y bendigo a Dios por eso. Pero hay quienes no han necesitado un milagro para conocer a Jesús. Hay quienes no han necesitado un milagro para aceptar a Cristo como su Salvador. Cristo sabía que tenía que hablarle a esta gente de manera que no quede duda en ellos de quién se trataba. Y se trató de un milagro, wow, estremecedor. Un milagro que cuando se analizara en la historia, quien lo analizara se diera cuenta de que de verdad se trataba de un milagro. Porque los muchachos expertos en la pesca, experimentados pescadores, habían pasado toda la noche pescando. Habían pasado toda la noche lanzando la red y no habían pescado absolutamente nada. Probablemente cuando lanzaban la red en el lugar indicado, porque ellos sabían dónde lanzar la red a cada hora para poder capturar los peces en ese mar de Galilea. Eran experimentados pescadores. Pero parece que los mismos peces sabían que un milagro grande en el cual ellos iban a ser protagonistas estaba a punto de realizarse al terminar la noche. Y cuando veían los peces la red caer sobre ellos, se le alejaban y dicen: no es esta red ni con este lanzamiento que yo quiero que me capturen. Yo tengo el aviso de que todos los peces de este mar tenemos que reunirnos a tal hora, en tal punto, porque el dueño mío, el que me creó, va a ordenar que yo sea pescado. Y yo quiero ser pescado por la red que ordene Jesús lanzar. Alguien dice amén. Y le habla a estos experimentados pescadores. Y estos experimentados pescadores escuchan el resumen de todo este milagro en una expresión muy breve: los haré pescadores de hombre. Y le está hablando a gente que habían sido por años, por décadas, pescadores de peces en la mar, y que habían disfrutado probablemente de la bendición y el beneficio de pescar en el mar de Galilea, que habían adquirido fama como pescadores. Pero Cristo le dice: ustedes han sido exitosos en esa pesca, pues yo les propongo una pesca superior. Yo les propongo una pesca mucho más exitosa. Yo les propongo una pesca que no deja beneficios solo en esta vida, sino en la vida venidera. Yo les propongo a ustedes que sean pescadores de hombres. Dile que está a tu lado: te propongo que seas pescadores de hombres. Cuando predicamos el Evangelio, estamos asumiendo este mandato de Cristo. Cuando predicamos la palabra del Señor, estamos asumiendo con responsabilidad el rol que Él nos dio a través de los discípulos como pescadores de hombres. Esta palabra se la dio a sus discípulos. La iglesia persevera, dice el libro de los Hechos, en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles son las columnas sobre las cuales se ha edificado la iglesia de Cristo. Por lo cual, esta expresión, esta definición que Cristo da a los discípulos en su primer encuentro con ellos, es una definición también para ti que me estás escuchando en este día. Si aceptaste a Cristo, si decidiste vivir la vida de Cristo, pues tú eres llamado a ser pescadores de hombres. Si aceptaste el Evangelio, estás llamado a ser pescador de hombres, pescador de seres humanos. Cuando habla de pescador de hombres, está hablando en un lenguaje genérico. Se trata de la raza humana. Cristo llamó gente para que se conviertan
en pescadores de otras personas, en pescadores de los que se pierden, en pescadores de los que andan sin rumbo por la mar de la vida, de pescadores que andan confundidos en el camino, de pescadores de hombres que no saben cuál es la ruta que deben transitar si quieren vivir una vida de gloria, una vida de bendición. Y te quiero dar unos varios puntos, varios consejos sobre las bendiciones que Dios nos da. Y quiero que presten muchas atenciones a lo que te voy a decir en esta hora sobre este tema de la bendición de ser pescadores. Porque Él no nos envía a predicar porque no tenemos nosotros otras cosas que hacer. Aquí todo el que está tiene demasiadas cosas que hacer. Él no nos envía a predicar para mantenernos entretenidos. No. El mandato a predicar y a ser pescadores de hombres es porque la esencia de la gente que se va para el cielo está comprometida con la predicación del evangelio. Te voy a revelar, transcurriendo y transitando el texto bíblico, ojalá me acompañes, en el libro de Mateo. El evangelio de Mateo capítulo 10 nos revela que cuando predicas, llevamos a Cristo, que es la mayor de todas las bendiciones, a las vidas que escuchan nuestra predicación. ¿Qué privilegio es este? Pero ¿qué privilegio es este? Que nuestros labios sean el trayecto a través del cual Cristo camina para entrar a la vida de otras personas. ¿Usted se ha puesto a meditar en esto? O sea, que usted sea el instrumento que Dios utilice, que los órganos suyos, que en otros momentos eran probablemente órganos para maldición, hoy están siendo convertidos y utilizados para ser órganos de bendición, a través de los cuales Cristo se le manifiesta a la gente que no conoce a Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Dice el evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 40: el que a vosotros recibe, ¿alguien está conmigo en esta hora? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Usted se ha detenido a pensar en esto? Lo dice Cristo. Cristo en el evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 40: el que a ti te recibe, el que te escucha a ti, el que te pone atención a ti, el que te presta su tiempo mientras tú le estás predicando, ¿sabe a quién está prestándole su tiempo? A Cristo mismo. O sea, Cristo se pone en ti, Cristo se quita del lugar donde Él está para ponerse en el lugar tuyo. Y lo que tú representas como embajador de Jesús es la misma gloria de Jesús. Cristo dice, no, cuando tú predicas, cuando tú te conviertes en atalaya, cuando te conviertes en heraldo, más bien de mi palabra, yo te quito a ti y me pongo yo. Y lo que tú dices ya no lo dices tú, sino que lo digo yo. Y el que te está escuchando a ti, ya no te está escuchando a ti, sino que me está escuchando a mí. Si eso no es un privilegio grande, por favor, dígamelo como puedo llamarlo. Amén. Es un honor inmerecido que Cristo te diga, oye, cuando alguien te recibe, me está recibiendo a mí. Pero si me recibe, ¿cómo? ¿En cuáles condiciones? Si me recibe para murmurar a mis hermanos, si me recibe para dañar o cometer homicidio verbal con mi prójimo, o si te recibe para escuchar palabras de vida, para escuchar palabras de vida. Cuando alguien te recibe para que tú le hables el evangelio, para que tú le compartas la palabra, esa persona está recibiendo a Jesús mismo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y se va más allá y dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre de la eternidad. El versículo 41 sigue ampliando más lo que te estoy predicando. Y dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Amén. En otras palabras, cuando predicas el evangelio, es uno de los roles del profeta. Uno de los roles del profeta es anunciar la palabra del Señor. El profeta no es solo el que te dice, mañana tendrás el carro, tendrás la jipeta. No. También profeta es el que te dice, arrepiéntete y conviértete si no quieres irte al infierno. ¿Dicen amén? También escuchar la otra parte, ¿no? Entonces, cuando haces el rol de profeta,
de anunciar las bendiciones, pero también el juicio de Dios, te conviertes en ese profeta. Tú vas a recibir honra de profeta, pero el que te da esa honra de profeta, tú le estás llevando la bendición de también recibir honra de profeta. O sea que es una bendición llevar la palabra. Es una bendición predicar el evangelio. Y dice, y el que recibe a un justo, levanten la mano quien ha sido justificado en este día, levanten la mano, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Amén. Justificado no es que usted es justo, que usted no ha cometido ninguna injusticia, no, justificado es que usted es aprobado, que Cristo lo hizo aprobado por su muerte en la cruz. Que usted antes era reprobado por su pecado, pero cuando usted se bañó en la sangre de Cristo, ahora usted pasó a ser aprobado. ¿Verdad que vale la pena venir al seminario, al discipulado? Dale ese aplauso fuerte al Señor, amén. Si alguien recibe a un justo, dice la palabra, recibirá recompensa de justo. Cuando tú llevas el evangelio, cuando tú le predicas a una persona, estás entregando herramientas para que esa gente sea bendecida. Estás entregando instrumentos para que esa gente sea diferente a lo que era antes de escuchar la palabra que tú has llevado por parte del Señor. Pero el versículo 42 es lo que más me impacta. Y quiero que te quedes ahí en Mateo 10, versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo. ¿Quién es discípulo? Levanta la mano el que es discípulo. Discípulo es el que decidió vivir la doctrina de Cristo. Discípulo es el que decidió vivir la disciplina que Cristo ha impuesto. Discípulo es el que renunció a sus preceptos y a sus conceptos para abrazar los principios de Cristo. Discípulo es el que obedece lo que el maestro ordena que se haga. El maestro es Jesús. Los discípulos de Él somos los que heredaremos su gloria eterna. Amén. No basta con ser miembro, hay que ser discípulo. ¿Alguien dice amén? No basta con ser número, hay que ser discípulo. El discípulo no se ciñe a sí mismo. El discípulo escucha la voz de su maestro y actúa en función de la voz de su maestro. Los discípulos oyen y conocen la voz de su maestro. Y dice, y cualquiera que le dé un vasito de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo que el Señor está diciendo acá es que si a alguien tú le das la oportunidad, porque es un privilegio, si a alguien tú le das la oportunidad y el privilegio de escuchar el evangelio a través de ti, tú estás desatando bendición y recompensa sobre esa persona. Amén. Tú estás creando las condiciones para que esa gente sea bendecida, sea recompensada y sea prosperada en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿por qué te retienes la palabra del Señor? ¿Por qué te guardas el mensaje para ti? ¿Por qué no lo compartes? ¿Por qué no lo reproduces? ¿Por qué no lo llevas a quienes lo necesitan? El evangelio no es para guardárselo para uno solo. El evangelio es para multiplicarlo, para reproducirlo, para hablarle solamente a todo el que tenga oídos para oír. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Wow. El resultado de la predicación siempre, siempre concluirá en ser gozo y prosperidad. Siempre, siempre como resultado vas a encontrar que después de la predicación, de una vida consagrada a la evangelización, te vas a encontrar con que te sientes satisfecho con lo que estás haciendo. No estoy perdiendo mi tiempo. Tengo una razón de vida. Tengo un motivo para funcionar. Tengo razones para creer, para caminar y para seguir vivo. Mientras haya una persona que no conozca a Jesús, yo no tendré tiempo ocioso. ¿Alguien dice amén? Mientras haya pecadores en la calle, no tendremos tiempo vacante. Mientras haya matrimonios que necesiten que Jesús esté en el corazón de ellos, no tendremos espacio ni tiempo para perder espacio ni perder el tiempo. Quiero que me acompañes al Salmo 126. En el Salmo 126 el salmista nos revela algo que yo creo que se acopla al mensaje de este día: la bendición de ser pescadores de hombres. El salmista, ¿qué nos dice?
desde el versículo 5 en adelante, escucha bien, dice, lo que sembraron con lágrimas y los que sembraron con lágrimas, y mientras repasaba este pasaje bíblico, no pude evitar sentir las lágrimas brotar por mi rostro, porque con muchas lágrimas hemos sembrado, y sé que usted también. Los que sembraron con lágrimas, los que a pesar de tener su familia enfermo, los que a pesar de tener situaciones inexplicables, salen a la calle a decirle a la gente, Cristo te ama, Cristo tiene esperanza para ti. Los que no se detienen ante la adversidad y continúan predicando el evangelio, esos son los que sembraron con lágrimas. Los que a pesar de ser humillados, vejados, maltratados, como nos han roto literatura en la cara, gente que en términos socioeconómicos están muy por debajo de uno, y uno por amor a Cristo resiste todo esto. Amén. Sí, vamos a estar claros, porque en el plano humano hay cosas que uno la pudiera resolver sin problema. Sí, sin problema. Y más lo que no barajamos pleito, pero ya no nos ciñimos nosotros. Ahora nos ciñe Cristo. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Y resistimos esto con lágrimas. Oiga, ¿por qué? Los que sembraron con lágrimas. Levanten la mano, por favor. Yo sé que algunos de ustedes, muchos de ustedes han sembrado con muchas lágrimas. Con regocijo segarán. Dile que está a tu lado, vas a cosechar con gozo. No, pero dígaselo como que usted quiere que él lo escuche. Vas a cosechar con gozo. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Gente que predica la palabra y que usted cree que por la forma que está predicando la palabra, por la forma que se dedica a la evangelización, ese tiene todos sus problemas resueltos. No, no es que tiene todos sus problemas resueltos. Es que el más grande de todos los problemas, Él los va a resolver a través de la predicación del evangelio, que es la salvación de las almas. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Es que Él sabe que si se dedica a buscar las añadiduras primero, ni tendrá las añadiduras ni tendrá el reino de los cielos. Y se ha dedicado al reino de los cielos, que va a traer como recompensa las añadiduras. Y oiga lo que dice el salmista en el versículo 6. Salmo 126. Quiero que memoricen esta cita bíblica, por favor. Irá andando y llorando. En otras palabras, no se va a quedar estático. La gente que tiene el evangelio dentro es una gente inquieta. Es una gente que le molesta que el marido le dé golpe a la mujer que está al lado. Es una gente que no se queda indiferente cuando ve que el hijo de la vecina está metiéndose en las drogas. No, ese no es mi problema. Ese es tu problema. Ese es un problema tuyo también. Porque todo problema de todos los seres humanos o de un ser humano es un problema de toda la humanidad. Porque un humano está afectado por un problema. Y si un humano está afectado por un problema, la humanidad está afectada por ese problema. ¿Alguien entiende lo que predico? Entonces es tu problema. Si el hijo de la vecina está emborrachándose o está drogándose o está en cosas y caminos malos, aunque tus hijos estén en la iglesia y estén salvos, tú tienes un problema al lado, tú tienes que resolverlo. Dile que está a tu lado, los demás son mi problema. Sí, el evangelio manda a quienes lo viven a que se metan en la vida de los demás. Oye, amiga, te quiero mucho, te amo, te respeto, pero no te es lícito estar con el marido de otra amiga, de otra mujer. Pero tú no eres mi amiga, soy tu amiga, por eso te lo estoy diciendo. Amén. Amigo, no te conviene estar teniendo una mujer en una esquina y la otra en la otra esquina, teniendo tu mujer en la casa. Pero amigo, no se meta en eso. Me meto en eso porque te amo. Y el camino que llevo ese es el camino al infierno y quiero que me acompañes al cielo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Sí. Sí. Y sigue la palabra diciendo, irán dando. La gente que tiene el evangelio tiene que mover el evangelio. Tiene que mover la palabra. Bendigo a Dios por la invasión de los romanos a Jerusalén en el año 70. Porque eso hizo que la iglesia que se estaba anquilosando ahí en Jerusalén tuviera que mover el evangelio. Hay que mover el evangelio. Mueve el evangelio. Camina con el evangelio. Pon el evangelio a que suene donde quiera que tú estés.
porque ese es el rol principal de nuestra vida. Y sigue diciendo, irá andando, irá llorando el que lleva la preciosa semilla. Ese es el evangelio. Amén. Están conmigo en la Biblia, ¿verdad? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero aquí viene la recompensa de esa predicación. Te estoy motivando en este día que prediques el evangelio. Te estoy motivando en este día que te inquietes, que te moleste ver la gente perderse. Y que los años pasen, los meses pasen y no puedas decirle al Señor, mira, esta persona se convirtió porque yo le prediqué. Esta familia se restauró porque yo prediqué el evangelio en esa familia. Ese hogar hoy sirve, hoy funciona porque yo prediqué el evangelio en ese lugar, en ese hogar. Y dice el Señor a través del salmista, más volverá a venir, ¿cómo? Con regocijo y trayendo sus gavillas. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Vendrá con regocijo. Sembraste con lágrimas. Tranquilo. Si el evangelio fue lo que sembraste, si no sembraste cualquier invento por ahí, porque hay tantos inventos por ahí y tanta gente hablando cosas, Dios mío, que uno se cansa de mover la Biblia y buscarla. ¿Dónde fue que le encontró eso? No aparece por ningún lado tantas cosas que... Pero Señor, y los seminarios hasta gratis ya lo tenemos. ¿Cómo no se meten a aprender la Biblia para que prediquen Biblia? Esa es otra predicación, amén. Pero si sembraste la semilla del evangelio, no importa que te hayan humillado, no importa que te hayan vejado, no importa que te hayan criticado, no importa que te hayan menospreciado, no importa que te hayan ridiculizado. Si fue la semilla del evangelio que sembraste, prepárate, que vas a venir con regocijo y vas a venir repleto de tus gavillas, repleto de tu bendición, repleto de tu prosperidad. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, tienes que dárselo con mucho más fuerza, amén. Oh, gloria a su nombre. Vas a venir con la cosecha que Dios te ha de entregar. Y me encanta este concepto gavilla, que está para otro mensaje, pero te voy a adelantar algo. Las gavillas representaban un modelo de ofrenda. En Israel había lo que se llamaba la ofrenda de las gavillas, que era una ofrenda que se llevaba cierta vez al año al templo. Y lo que me agrada acá es que el resultado de tú predicar el evangelio, tú vas a las grandes plantaciones de trigo, cortas las gavillas, que son estas ramas grandes donde el trigo se da, y vas a ir cargado a la presencia de Dios, al altar de Dios, a llevar tus gavillas. En otras palabras, cuando predicas el evangelio, Dios te da para que tú des más para adelante. Pero no dones espirituales solamente, no. Hay quienes quieren espiritualizarlo todo. Él te da las gavillas para que puedas cocer el trigo, para que tengas alimento para tu casa, para que tengas provisión para tu familia, para que tengas provisión para tu vida. Predicar el evangelio desata prosperidad aquí en la tierra, para ti, para los tuyos, para tu familia. Alguien tiene que recibir esa palabra en esta hora, amén. Predica la palabra, predica el evangelio, comparte las verdades del reino, y vas a ver como puertas que hasta ahora tienes cerradas, de manera milagrosa comenzarán a abrirte para tu vida. Como escenarios que entendías que no te correspondían a ti, Dios te va a colocar en ellos, porque Él está viendo que tú te estás dedicando a las cosas de Él. Entonces Él se va a dedicar a las cosas tuyas. Si le vas a dar el aplauso al Señor, dáselo con más fuerza, amén. Wow. Tendrás tu recompensa. Cuando predicas, te conviertes en instrumento de salvación para los perdidos. Oiga, qué privilegio. Yo que era un perdido, tú que eras un perdido, ahora por predicar el evangelio, estás convirtiéndote en un instrumento de salvación. Una de las hijas nos dijo en una ocasión que murió un familiar: padre, ¿qué usted cree? Voy a ese velatorio. Dice: mi hija, ahí se van a reunir gente. Vaya. Usted no le va a orar al muerto, ni se va a comer nada. No, nada de eso. Tranquila. Vaya.
Y cuando esté todo el mundo reunido ahí, coge una oportunidad y predique el evangelio a todos los reunidos ahí. Usted sabe lo que cuesta reunir 50, 100 gente de repente. Se lo van a reunir gratis. ¿Alguien dice amén? Se lo van a reunir gratis. Métale la palabra a partir de ese momento y cumpla su labor de misionera, de evangelista. No pierda la oportunidad de revelar a Cristo a las naciones. Cuando predicas te conviertes en ese instrumento de salvación. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47. Vamos a encontrarnos acá con lo que nos revela la palabra. Desde el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dile que está a tu lado: tú eres para salvación. El responsable de que la gente que te rodea se salve no es el pastor, no es la pastora, no son los servidores de la casa. El responsable de que se salven tus hijos, tus hijas, tus hermanos, tus hermanas, tu familia, tus amigos, eres tú. Tú eres el responsable de que esa gente se salve, porque tú eres el portador de la semilla del evangelio más cercano que esa gente tiene. No me pida que yo le predique, porque yo no sé dónde ellos viven, no los conozco, no sé cuál es su nombre, y tú no me los traes a la iglesia de todos modos. ¿Alguien dice amén? Pero tú sí los ves todos los días y compartes con ellos todos los días. ¿Qué estás esperando para meterle el evangelio a esa gente? Para crear condiciones para que esa gente conozca de Jesús. Ya te hablé de las bendiciones que trae para ti el predicar el evangelio. Que vas a tener gavillas para traer al altar. ¿Y sabes qué? No se ofrenda de lo que usted no tiene. Usted ofrenda de lo que usted tiene. Y si al altar usted trae sus ofrendas de gavilla, es porque sus almacenes están llenas de gavilla. Denles aplauso fuerte al Señor. Y es la promesa que hay para quienes predican el evangelio. Volverán con gozo. Pero ¿quién no va a tener gozo si tengo el almacén lleno de gavilla? Y lo tengo lleno de gavilla porque predico el evangelio. Denles aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! ¿Vale la pena predicar el evangelio? Vale la pena predicar la palabra. Y sigue diciendo la palabra: los gentiles oyendo esto se regocijaban. Óigame esto, la palabra. Le estaban predicando a gente que nunca habían escuchado de Jesús y comenzaron a gozarse. Y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. Es una orden que la iglesia primitiva cumplió a cabalidad desde los primeros momentos de nuestra historia cristiana. Difundir el evangelio. El evangélico tiene que ser proselitista. Proselitista significa que reproduce lo que cree. Debemos reproducir lo que creemos. El israelita se le ordenaba mucho más. Mira, ponla en los linteles de la casa, ponlo en el patio cuando salga, ponlo en la cocina donde vaya, póntelo en una pulsera aquí en la mano, que si lo pones en la izquierda, aquí te ves Jehová es mi Dios, en la derecha Jehová es mi Dios. Cuando vaya para el campo de fútbol, ponlo ahí en el portón, el portero, ¿no? Que se vea cuando vayan a dar el golazo, lo primero que le da: esta puerta está sellada por Jehová Dios. O sea, que la gente vea que tú eres un proselitista del evangelio. Amén. Que tú no te quedas callado con la palabra de Dios, porque tú quieres ser bendecido. Pero en esa búsqueda de tu bendición, también vas a bendecir a otros que van a escuchar la palabra. Cuando predicas el evangelio, y al predicar el evangelio de Cristo, le da una razón imperecedera a tu vida, tal como le ocurrió al apóstol Pablo. Hay quienes probablemente no tengan clara cuáles son las razones de su vida, de su existencia. Le han traicionado tantas veces, le han engañado tantas veces, le han defraudado, le han desencantado tantas veces. El Señor nos da una razón para vivir que es superior a toda razón humana, a los creyentes.
Una razón para vivir que supera todas las razones que las circunstancias naturales nos puedan dar. Y es la razón de predicar el evangelio. En una ocasión, iniciando la universidad, me dice un profesor de introducción a la filosofía: pastorcito, ¿por qué si ustedes los evangélicos dicen que allá arriba les espera algo bonito, el cielo, la gloria eterna, no se mueren en masa? ¿Por qué no hacen una muerte colectiva y se van todos? Y ese jovencito, empezando la universidad, le responde, de manera personal, le respondí. Le dije: profesor, no nos hemos muerto en masa porque todavía hay pecadores como usted que necesitan convertirse. Si le vas a dar este aplauso al Señor, dáselo más fuerte, por favor. Amén. Porque me enseñaron desde la escuela bíblica de niño que la razón de estar en esta tierra de los creyentes es predicar el evangelio. Estoy hiriendo algunas sensibilidades hoy, ¿verdad? Pero tranquilo, no se preocupen, no vamos a colectar ofrenda después del mensaje. La razón de usted estar todavía en la tierra es que tiene que predicar el evangelio. Ah, pensaba que era tener el apartamento en la torre que vamos a construir aquí al frente. Bueno, el Señor le va a dar eso como añadidura. ¿Alguien la recibe? Usted pensaba que era crear la empresa que está en su mente crear. Mire, el Señor le va a dar eso como añadidura. Usted pensaba que era hacerse el famoso cantante, músico, arquitecto, profesional, doctor, artista. No. Todo eso vendrá como añadidura. ¿Sabe de qué? De buscar el reino de Dios y su justicia, que implica predicar el evangelio. Estoy desatando una generación de predicadores en esta hora. Estamos desatando una generación de gente que le moleste quedarse callado, viendo que el mundo se está perdiendo, viendo que hay gente que necesita escuchar del evangelio de Jesús. Gente que sabe que tienen un llamado no solo a la predicación como mandato universal, porque para la predicación hay dos niveles de mandato. Está el mandato universal: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso es para todo el que cree en Jesucristo. O sea, que nadie me diga: no, a mí no me han enviado. Usted ya fue enviado. ¿Alguien dice amén? Ya usted se le envió. Tan pronto usted aceptó a Cristo, Cristo le dijo: ahora, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Levante su mano derecha. Ese es un compromiso suyo. Ahora, hay personas que tienen un llamado particular para dedicarse de manera exclusiva al ministerio y a la predicación, con tiempos especiales que superan el promedio del tiempo que le dedica el creyente natural a la predicación de la palabra. Y hay gente que saben que ha sido llamado con ese propósito. Están envejeciendo el llamado, y están pudriendo el llamado, y están consumiendo el llamado. Y el llamado, aunque arde en su interior, como dijo el profeta, arde dentro de mí, no puedo quedarme callado. Y sabe que ese fuego está ahí dentro y lo está consumiendo por dentro, sencillamente porque no quiere abrir la boca para que salga el fuego que tiene dentro convertido en palabra de bendición. Amén. Sigue diciendo la palabra de manera clara: pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseñó acá en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, que la razón de ser de su vida, el motivo, el leitmotiv del apóstol Pablo era predicar el evangelio. No me importaba más nada. Mire, el tipo era arquitecto, constructor de tiendas. No necesitaba nada de esto para vivir bien en la vida de manera natural y secular. Y digo, deseché todo esto con tal de agradar a Jesucristo. Amén. Y predicaba el evangelio no porque había fracasado en otras áreas, no porque no tenía otras cosas que hacer, sino porque hay un llamado que es superior, el llamado a predicar el evangelio. Enviando pues, dice Pablo en el versículo 17, capítulo 20 del libro de los Hechos, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y voy al 24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir eso? Que no estimo preciosa mi vida para mí si me la comparan con predicar el evangelio. ¿Cuántos pueden decir eso? Padre, pero yo que soy tan lindo y hermoso, yo que tengo mis cuadritos y que dedico tanto tiempo al gimnasio, y yo que tengo este cuerpo de sirena, no voy a estimar mi vida preciosa. Yo que he alcanzado tantos logros en la vida, no voy a estimar mi vida preciosa para mí. Yo que tengo esta juventud y que tengo un mundo por delante, no voy a considerar mi vida como preciosa. Bueno, Pablo te dice lo siguiente: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera en gozo. Pablo te está hablando de las cosas que valen la pena en esta vida. Pablo está hablándote de lo que de verdad es importante para el ser humano. Como decía don Pedro Enrique Sureña, los hombres no deben ser recordados como empiezan, sino como concluyen. Pablo está diciendo: concluye bien, iglesia, concluye con gozo. ¿Cuántos quieren concluir con gozo? Quiero concluir con gozo, amén. Y sigue diciendo: hasta que concluya mi carrera. O sea, la carrera de Pablo, él la definió como la predicación del evangelio. Esa es mi vida. Eso es a lo que yo me voy a dedicar y a lo que estoy dedicado, a predicar el evangelio y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es la razón de tu vida? Tu esposo, tus hijos, hasta tu familia. No confundas las añadiduras. Todo eso es añadidura. Todo lo que te pueden quitar es añadidura, para resumírtelo en pocas palabras. ¿Alguien comprende lo que predico? Todo lo que te pueden quitar es añadidura. Te pueden quitar la esposa, sea que ella misma quiera quitarse, ¿verdad? Es un derecho que tienen. O sea que la naturaleza viva te la quite. Te pueden quitar los hijos. Sí, se casan ahorita y ya aman a otro más que a ti. Sí, le dedican más tiempo a otro más que a ti. Duermen con otro, inclusive. ¿Alguien dice amén? Todo lo que te puedan quitar es añadidura. Pero la semilla que Cristo puso en ti, el fuego de compartir el evangelio, la pasión por predicar la palabra, eso nadie te lo puede quitar. Porque cuando te quieran oprimir, tú te vas a multiplicar. Cuando te quieran golpear, te vas a reproducir. Cuando te quieran poner a un lado, desde ese lado tú dirás: Cristo salva, sana y viene pronto. Alguien puede darle ese aplauso a Jesús. Amén. Wow. Predicar el evangelio te hace inocente de la sangre de quienes se pierden. ¿Alguien escuchó lo que dije? Cuando predicas el evangelio, te estás lavando las manos. Sí, algo que es mitad de Pilato, algo bueno debió tener. Cuando predicas el evangelio, te estás lavando la mano. Y le está diciendo: Señor, la sangre de él corra sobre su cabeza. Ya yo prediqué el evangelio. Amén. No es que usted va a ir a hacer un cumplido. Mira, Cristo te ama, tú lo aceptas si tú quieres. Si no, olvídate de eso. No. O sea, no es que tú vas a ir a hacer un cumplido. No. Tú vas a llevar la palabra con amor y con pasión. Como dice la palabra, esfuérzalos a entrar. ¿No? Haz lo posible para que entre al camino. Pero si no quiere, ya tú eres inocente de la sangre de esa persona. Es una expresión hebrea que implica que la sangre de esa persona, como dice la palabra, la sangre de los miembros correrá sobre la cabeza de los pastores. Amén, la sangre de las ovejas, ¿no? Es una expresión judía que indica que el futuro de esa persona está en tus manos. ¿Hasta cuándo? Hasta que le prediques el evangelio. Cuando le predicas el evangelio, ya te lavaste, y a partir de ahí esa persona es responsable del futuro que le espera. ¿Qué significa esto? Y me voy a ir a la palabra, por favor. Vete al libro de Hechos capítulo 20, versículo 25 al 27. Dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esta era la despedida de Pablo de Mileto allá. Y el versículo 26 decía:
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Dice el versículo 26, porque no he rehuido anunciaros el consejo de parte de Dios. O sea, ya yo prediqué el evangelio a ustedes. A partir de ahora, ustedes son responsables de la sangre de ustedes. Ya yo cumplí. Y yo le pregunto en este día, ¿cuántos familiares suyos pueden decir eso? O sea, ¿de cuántos familiares suyos usted puede decir eso? ¿Cuántos familiares suyos hoy usted puede decir que usted es inocente de la sangre de ellos porque usted le predicó? ¿Cuántos amigos suyos usted le predicó y hoy ya usted es inocente de la sangre de esos amigos? Dice que es inocente cuando predica el evangelio. O sea, hasta que no le ha predicado el evangelio, usted tiene responsabilidad por la sangre de esa persona. Yo quiero moverte a reflexionar en este día. ¿Cuántos amigos falta por predicarle la palabra? ¿Cuántos familiares falta por conocer de Jesús a través de ti? ¿Cuánta gente que tú sabes que necesita a Jesús todavía está esperando escuchar de ti la palabra del evangelio? Pues te debo decir que hasta que no le prediques la palabra a esa gente, tú eres responsable de la sangre de esa gente. Los amén se han extinguido en este día. No sé qué pasa en este lugar. Amén. Pero estoy predicándole Biblia. Es Biblia que estoy predicándole. Miren, es Biblia. Amén. Así que recíbala, porque una van de cal y otra van de arena. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Cuando predicas, wow, alguien tiene que recibir esta palabra en esta hora. Cuando predicas, tus pies se convierten en fuente de hermosura que bendicen toda la tierra donde se establecen. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, ahí vienen tus pies. Alguien que me mueva los pies, por favor. Quiero escuchar el ruido de los pies en esta casa. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. No vamos a hablar de olores ni nada de eso. No. Ni tamaño de pie, ni de los callitos en el dedo pequeño. Nada de eso. No. El Señor define tus pies como hermosos cuando tus pies anuncian las buenas nuevas. El evangelio. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Si tus pies se convierten en hermosos cuando predicas el evangelio, ¿cómo son tus pies cuando no predicas el evangelio? Son horribles, ¿verdad? Son terribles, son extraños, son feos. Pero no me voy a ir a lo literal de la palabra. Quiero irme a lo que el Señor quiere decir. Hermosos son tus pies. Es que donde tú pisas, estás convirtiendo ese lugar en lugar de bendición. Es que donde tú posas tus pies, el pecado tiene que irse. La maldición tiene que desaparecer. La miseria tiene que empezar a temblar, porque llegó un portador de bendición con la palabra de bendición, que es la palabra del evangelio. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Cuán hermosos son los pies de aquellos que predican la palabra. Donde tú llegas, si llegas con la palabra del evangelio, tú llegas para establecer la paz de Dios en este lugar. Voy avanzando para concluir. Cuando predicas el evangelio, te conviertes en un ente que borra todo acto de vergüenza de quienes creen en tu predicación. La gente está llena de recuerdos que le avergüenzan su propia vida. La gente está llena de momentos de la historia de su vida que le avergüenzan hasta repetirlos o hablarlos, que le vienen a su memoria y dice: Señor, pero bórrame eso de mi mente. Hazme ya borrar eso. Bueno, es que si te borro eso, también te voy a borrar cómo estás ahora. Estás limpio y necesito un elemento de comparación para que veas la diferencia entre lo que fuiste ayer y lo que fuiste hoy. ¿Alguien comprende lo que predico? Amén. No es una computadora que usted le da delete y ya todos los archivos. No, quedan unos cachés por ahí para recordarte, ¿no? Lo que está pasando en ese sentido. Cuando predicas, tú te conviertes en ese ente que borra lo que avergüenza
a la vida de las personas. Pablo también lo dice. Romanos capítulo 10, versículo 8. Vete conmigo, por favor. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ojo con esto. Que si confesares la palabra de fe que predicamos, el evangelio que predicamos, que si confesares, dice el versículo 9 del capítulo 10 de Romanos, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El versículo 11, pues, como dice la Escritura, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. ¿Alguien dice amén? No vas a ser avergonzado, aunque veas que se están cumpliendo los tiempos y no estás viendo los resultados, no vas a ser avergonzado. Es una promesa de Dios para tu vida. Es una promesa genérica para todo el que cree en Jesús. ¿Alguien ha creído en Jesús en esta hora? Pues esta promesa es para ti, agárrala en este momento. Amén. Apodérate de esa promesa. Estoy viendo que los años se me van y no veo el cumplimiento. No vas a ser avergonzado. No vas a ser avergonzado. Ahora vas a dejar que los demás sí sean avergonzados. Vas a dejar que los demás sí sean destruidos. Sí sean llenos de temor, de pánico y de una serie de elementos en la vida que le hacen sentir vergüenza de su propia vida. No puedes dejarlo. Por eso tienes que llevar el evangelio. Y quiero concluir de esta manera. Primero, predicar el evangelio es una clara evidencia de que el Espíritu Santo está habitando en tu vida. ¿Alguien escuchó lo que predico? Predicar el evangelio es una muestra de que portas el Espíritu Santo de Dios. Usted nos ha preguntado por qué Cristo, cuando entra al templo a los 12 años, toma el libro de Isaías y dice y repite: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vea cómo inicia Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vamos a la segunda parte de este versículo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, el evangelio, buenas nuevas a los pobres. Cristo está diciendo que una manifestación evidente, una manifestación incuestionable de que el Espíritu Santo está sobre usted, ¿sabe cuál es? Que usted predica la palabra, que usted comparte el evangelio. Óigame, no me diga a mí que el Espíritu Santo está en usted y usted pasa sus días callado, con la boca cerrada, viendo que la gente se pierde y no le dice ni siquiera al que cobra el peaje: Cristo te ama. No, eso no es posible. Si el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, ese Espíritu Santo de Dios va a mover a que se predique la palabra de Cristo. Ese Espíritu Santo de Dios va a arder en ti de tal manera que tendrás que accionar en función de lo que Él te está ordenando, que es predicarle la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Cristo mismo lo dice: el Espíritu Santo está sobre mí, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha enviado. O sea, no hay el mandato ni la ordenanza de ir a predicar el evangelio hasta que el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Pastor, ¿puede alguien sin el Espíritu Santo de Dios predicar el evangelio? Bueno, puede hacerlo por su propia concupiscencia. Puede hacerlo porque tiene voluntad personal de hacerlo, porque conoce de manera natural la palabra. Eso es una cosa. Pero el que dice que tiene el Espíritu Santo de Dios y no predica el evangelio, tiene que revisar cuál es el espíritu que tiene, porque no es el Espíritu Santo de Dios. El que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene que compartir la palabra. Dile que está a tu lado: comparte la palabra. Tiene que predicar el evangelio. Quiero que te pongas de pie en esta hora, por favor. Y en esta hora confirmamos y reconfirmamos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y por cuanto está con nosotros, vamos a predicar la palabra. ¿Alguien se compromete con nosotros en este día? Comprométase con Dios mejor a predicar el evangelio. Que no pase un día sin que usted comparta la palabra con alguien. Que no pase una semana sin que usted pueda decir: wow, esta persona vino al camino del Señor porque yo le prediqué. ¿Cuánta gente podemos decir: Señor, mira, te presento la lista de la gente que te conocen
porque yo les prediqué. Es triste saber que hay gente que tienen años y años en la iglesia y no pueden mencionar un solo nombre de una sola persona que haya venido el evangelio porque esa persona le predicó. Que usted no se ha contado en la lista de los estériles. Amén. Los estériles son lo que, como la higuera, no da fruto. Lo que, como la higuera, cuando su dueño quiso ir a disfrutar de su propiedad, que es la higuera, no encontró el fruto que esperaba disfrutar de ese árbol, de esa planta. Yo quiero que asumamos un compromiso en este día. El Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 28 revela lo siguiente, que a veces se nos olvida, pero quiero recordárselo en este día. Y si de todo lo que he predicado no se acuerda de nada, recuérdese este pasaje bíblico del Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Amén. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, versículo 29: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, no en el cielo. Amén. ¿Alguien comprende lo que estoy predicando? De cierto te digo que no hay nadie, ninguno de ustedes, que no haya dejado hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas, repita conmigo: recibo la casa. Hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Cierre sus ojos en esta hora. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena negarse al mundo y a lo que nos aleja de Jesús. Vale la pena ser instrumento de salvación. Vale la pena predicar el evangelio. Oigan o dejen de oír. Vale la pena dedicarse a la voluntad del Señor, aunque esto nos cueste. Vale la pena sacrificar nuestro tiempo. Vale la pena negarse al mundo y a sus deleites a cambio de agradar a Cristo y predicar el evangelio. Alguien puede decir: envíame a mí en esta hora. Alguien puede decir: yo quiero ir, quiero ser yo. Yo estoy dispuesto a ir. Padre, perdónanos en este día si hemos abandonado la predicación.
Padre, si no hemos valorado tu sacrificio en la cruz del Calvario como para compartir tu palabra con otros que la necesitan, perdónanos. Perdónanos.